Tú, aparte de vivirlo como tal el deporte como deportista, eres comunicador y te encargas de hacerlo llegar a más gente. Si no me equivoco, eres comentarista en el podcast más conocido de España de artes marciales mixtas, Sí, en Generación MMA. ¿Y cómo te surgió la oportunidad de llegar a ser comentarista? Mira, antes de empezar a hablar de eso, quería decirte un detalle, Sí. y es el tema de las modas. Sí. En las artes marciales mixtas o los deportes de contacto es algo que va más allá de las modas, al menos dentro de mi punto de vista. Ya incluso en la época griega, en la época de Egipto, el boxeo, las MMA, el pancracio, como se llamaba en esa época, ya era un deporte común, ya era un deporte que se hacía, es algo que viene incluso con el propio ser humano de por sí. Los animales cuando juegan, juegan peleándose. Y algo que me llama mucho la atención y que dice mucho la gente y que la gente de este mundo del deporte lo tiene claro y que para mí es una frase muy que te hace entenderlo, es el tema de tú cuando estás viendo un partido de fútbol y de repente hay una pelea al lado, te quedas viendo la pelea. Tú cuando estás viendo un partido de baloncesto y se forma una pelea, tú te acabas viendo la pelea. Tú acabas fijándote en la pelea porque te genera ese morbo, te genera esa adrenalina, te genera esa emoción. Entonces es un deporte de emociones y siempre te va a llamar mucho más la atención un deporte de emociones que un deporte con sus propias reglas como tal. Por eso pienso que las artes marciales es un deporte que crece tanto y que lleva tanto toda la vida con el ser humano. Toda la razón. No, sí, te decía el tema de las modas porque es verdad que, bueno, el deporte, como cualquier otro, poco a poco va creciendo más, va siendo más conocido. Al final todo depende de cómo se vaya modernizando, pero tienes toda la razón que en este caso no es una cuestión de modas. Lo que pasa es que es verdad que dependiendo de la época en la que estemos, Sí, pues claro. la gente tiene más interés o menos, pero por supuesto esto tiene muchísimo recorrido. En España puede que hasta hace poco no se hablase tanto porque hemos tenido unos recientes eventos que lo han popularizado mucho más, que hablaremos más adelante sobre todo ello, pero estoy de acuerdo en todo lo que dices y luego precisamente quiero que retomemos este tema, hablar sobre el concepto que tiene la gente de las artes marciales mixtas y sobre toda la historia que hay realmente detrás. Pero primero precisamente, hablando de inicios y hablando de ti, ¿cómo empezó tu pasión por las artes marciales mixtas y cómo lo vives en tu día a día, en tu ámbito familiar, profesional y todo lo que conlleva? Pues mira, yo desde pequeño siempre me habían llamado mucho la atención las artes marciales. En plan, yo era un friki de los superhéroes, me molaban un montón, me encantaba Batman, me encantaba Spider-Man. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que al final un niño de 5, 6, 7 años pues quiere ser como sus ídolos. Pero yo no podía trepar por las paredes, yo no podía volar, yo no podía lanzar rayos láser y lo más parecido que a mí me daba el hecho de poder parecerme un superhéroe eran las artes marciales, porque muchos superhéroes practicaban artes marciales. Entonces yo empecé con taekwondo, estuve entrenando taekwondo hasta los 13, 14 años. A esa edad yo me enamoré de la competición. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que aquí en Salamanca el nivel de competición de taekwondo no era muy alto, no había muchas competiciones, no se podía, por así decirlo, llegar a competir de una manera muy sencilla. Y mi intención tampoco era ni ser campeón de España, ni ganar títulos internacionales, ni competir en alto nivel. Mi intención era competir porque era lo que a mí me llamaba la atención. ¿Qué es lo que pasa? Pues que de repente descubro el kickboxing, empiezo a competir, veo que se me da bien, veo que tengo unas cualidades para ciertas modalidades o ciertos momentos que son buenas y empiezo a enfocarme hasta que de repente empiezo a ganar copas de España, empiezo a moverme internacionalmente y de repente acabo siendo campeón de España, entro en el equipo nacional, empiezo a moverme por ahí y ya lo que te digo, yo en ese momento ya se convierte en mi pasión máxima, en lo que yo siempre me había soñado, lo que a mí siempre me había gustado, mi pasión, de repente veo que se me da bien, veo que puedo sacarle provecho a ello, veo que la gente me empieza a reconocer por haber ganado las copas de España, por haber sido campeón de España. Y de repente, pues lo que te digo, yo soy una persona que siento que sé moverme bastante bien, que sabe hacer contactos, que sabe relacionarse, y yo era muy fan de este podcast de Generación MMA en ese momento y me dijeron, pues mira, si te llama la atención y tal, vente a hablar de tu deporte al podcast. Yo me lo preparé, estuve muy pendiente de todos los detalles, de cómo explicarles el point fight, que es el deporte del que yo vengo, dedicado a las MMA. Les gustó un montón cómo lo hice, les gustó la manera de expresarme y de decir las cosas y me dijeron, vente otro día si quieres hacer otro podcast. Y fuimos sumando hasta que ya llevo prácticamente 4 años allí. Jolín, que se dice
tiempo. O sea, y como competidor, ¿sigues actualmente preparándote para competir? Sí, ¿También? o sea, he tenido un pequeño parón y quiero volver. Es lo que hablamos siempre, la vida del competidor no es una vida fácil en el aspecto de que tienes que sacrificar todo lo demás, no puedes hacer otras cosas en tu vida. Si quieres ser un competidor de élite, tienes que estar por y para el deporte, tienes que estar por y para las competiciones, tienes que sacrificar todo. Y yo al final llevaba toda la vida compitiendo a un muy buen nivel, pero con un gran sacrificio. Entonces llega un momento en el que, por así decirlo, necesitas un pequeño relax para luego volver. Pero lo que te digo, por mucho que yo ya necesite un relax de de un año y medio, yo sé que al final lo que quiero es volver al deporte que me ha dado todo, por así decirlo. Eso es que al final, lo mires por donde lo mires, el deporte de élite es sacrificio. Sí. O sea, forma parte de ello, no todo el mundo puede llegar al más alto nivel y es cierto que vas a tener que dejar de lado ciertas cosas y bueno, que en algún momento de tu vida vas a tener que hacer un pequeño receso, pero si de verdad es tu pasión, hay gente que acaba muy quemada y que a lo mejor después de llegar a ese punto no quieren volver a oír jamás hablar de la competición, pero en tu caso simplemente estás en un breve receso y luego cuando tú te veas preparado, que creo que ya tenías pensado Sí. de aquí a poco volver a tope, pues te pondrás otra vez las pilas con ello. Muy interesante todo lo que comentabas al final de cómo empezaste tú en este mundillo, cuáles fueron tus inspiraciones. Y también mi pregunta es, ¿tu ambiente, lo que es a nivel familiar y demás, también supuso una motivación, un apoyo para empezar o fue algo más diferente? No, o sea, nunca hemos sido, o sea, el único que tenía algo que ver era mi padre, pero había hecho deportes de contacto desde pequeño, lo típico de, pues igual que te apuntan a fútbol, pues te apuntan a judo, te apuntan a karate, y mi padre había hecho algo, pero no era una persona que viviese por y para el deporte. Yo creo que fue algo más propio mío que de motivaciones externas. Es algo que, lo que te digo, me gustaban los superhéroes, me molaban un montón. Decía, yo quiero ser como Batman y yo me metí porque yo quería ser como Batman o como los Power Rangers o como lo que había en la tele, que a mí me gustaba más que el fútbol, más que tal. Yo veía el fútbol y a mí, con todo el respeto del mundo, me aburría. Ahora me aburre menos, la verdad, pero de pequeño me aburría más. Yo veía otras competiciones y me aburría. A mí me gustaba pues, ver las peleas, a mí me llamaban muchísimo la atención, las películas de Bruce Lee me llamaban mucho la atención, los superhéroes, las peleas que hacían en las películas, y yo decía, yo quiero ser como ellos. Luego, cuando ya empecé a competir más serio, yo lo que te digo, yo pienso que a mi familia siempre le gustó que yo compitiese o que yo entrenase por un sencillo motivo. Te da mucha disciplina, te da muchas cualidades que a un chaval de 13, 14 años le ayudan de mucho para alejarse de cosas malas que puedes encontrarte con 13, 14, 15 años. Para mí, lo peor que te puede pasar con esas edades es tener mucho tiempo libre, porque tener mucho tiempo libre y no tener motivaciones y no tener algo que te llene, lo que te acaba convirtiendo es en una persona que es susceptible a meterse en drogas, a meterse en peleas callejeras, a acabar en bandas, a acabar en un montón de cosas. Entonces, el que yo tuviese unos objetivos claros, yo dijese, yo no quiero tomar alcohol porque yo quiero competir, yo no quiero fumar porque yo quiero competir, yo para mí lo más importante es el kickboxing, tengo este horario de esta hora a esta hora y eso no me lo puedo perder. Al final a mi familia decía, pues, en vez de que mi nieto o de que mi sobrino esté armando por la calle, sabemos dónde está de tal hora a tal hora y sabemos que está esforzándose por conseguir algo en la vida. Entonces, a pesar de que ellos no fueron los que me inculcaron este deporte en sí, estaban encantados y me inculcaron los valores que se inculcan en los deportes como tal. Me parece muy, muy importante eso que has comentado de que el deporte básicamente lo que te transmite son valores, disciplina, esfuerzo, la autosuperación y son cosas que se están perdiendo mucho hoy en día. De hecho, al final yo creo que el deporte también, ya sea la modalidad que sea, como que también la gente al final lo está reduciendo todo como a lo físico, ¿no? Al estar en forma o incluso al sentirse Sí. superior a otros. Pues mira, al final yo creo que es un tema de valores que tú lo has definido a la perfección y vale, pues aunque tu familia no fuese el epicentro de ello, ¿no? Como el origen, igualmente te han Claro. transmitido los valores necesarios para poder llevarlo a cabo. Y ya la última pregunta que te quería hacer respondiendo a tus orígenes, Sí. ¿el nombre de Halcón de dónde viene? Pues mira, lo que te digo, yo soy un friki, a mí me encanta el anime, a mí me encanta el manga, me encantan los superhéroes y pues claro, algo que me llama muchísimo la atención respecto a otros deportes es que prácticamente todos los peleadores de MMA o de kickboxing o de boxeo tenían un mote.
Y tú veías a Khabib, el Águila, Nurmagomedov. Veías a, por poner otro ejemplo, a Mohamed de Greatest, el mejor, Ali. Y claro, tú veías, y claro, como cada uno tenía un mote, tenía un nombre, y muchos eran pues eso, como el Águila de Khabib, o eran como el Tigre, tal. Eran motes que a mí me llamaban mucho la atención y que decía, joder, qué guay que como que te identificaran con algo tan poderoso, con algo tan llamativo. Entonces yo cuando empecé a competir dije, yo quiero algo que se adapte a mí, a lo que soy yo, a mis cualidades. Y claro, yo era un peleador que me destacaba por mi velocidad, por mi control de la distancia, por mi juego de pies, por los reflejos. Y si a todo eso le sumamos que mi familia es la fundadora de Halcón Viajes, que viene de ahí, que mi abuelo se le ocurrió viniendo de un pueblo hasta llegar a una de las empresas más grandes de España, pues claro, era como el conjunto perfecto. Eran mis cualidades con las cualidades de mi familia juntadas en un nombre que encima cuando lo escuchaba sonaba bien. Y yo dije, claro, yo vengo de mi abuelo, yo vengo de criarme con él, yo tengo muchísimas cosas de forma de vida, de cualidades, de valores que me los ha transmitido él, pero yo voy a seguir mi propio camino, que no es el camino de la empresa, no es el camino de tal, sino que yo quería destacarme en los deportes de contacto. Entonces, a raíz de todo eso dije, vale, yo voy a seguir mi camino en el kickboxing, pero quiero ponerme el mote de la persona que me ha criado, que me ha llevado a ser quien soy, por así decirlo.